Buenas tardes. En nombre del Banco de la República les damos la bienvenida y lamentamos mucho el retraso, pero de alguna manera ya tenemos la fortuna de contar con la artista Graciela Sacco y la curadora Diana Wechsler. Esta conferencia se realiza como preámbulo a la exposición Nada está donde se cree, del artista Graciela Sacco, que forma parte de nuestro capítulo de grandes maestros de la plástica latinoamericana. Solo voy a hacer una reseña mínima de Graciela y de Diana. Graciela Sacco ha nacido en Rosario, Argentina, estudió licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario y luego se desempeñó como docente por más de 10 años. Ha alcanzado un amplio reconocimiento en el plano internacional con recurrentes participaciones en las ferias y bienales como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Mercosur, la Bienal de La Habana, en México, en la Bienal de Venecia, en Shanghái, en Ushuaia, en Argentina. En su obra se destacan las acciones e intervenciones que ha realizado en el espacio público de diferentes ciudades, además de su constante exploración con técnicas fotográficas, instalación y video. Ha recibido el premio Conex al mérito y en el 2001 y el 2003 ha sido la artista elegida del año por la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Diana Wechsler, historiadora de arte, curadora de la exposición, investigadora principal del CONICET en Argentina, dirige el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Norberto Grifa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, dirige el doctorado en Teoría Comparada de las Artes y la maestría en Curaduría en la misma universidad. Es subdirectora del Museo y Centro de Arte Contemporáneo UNTREF. Como curadora ha desarrollado exposiciones a partir de sus proyectos de investigación en museos y centros de arte contemporáneo en Buenos Aires, Sao Paulo, Curitiba, México, Madrid, Milán, Berlín. Ha escrito varios libros, Entre tiempos, Boltanski, Imágenes e Historia, Realidad y Utopía, Los surrealistas insurrectos, Iconoclastas y revolucionario, Novecento suramericano, entre otros. Ha recibido el premio al ensayo de arte de la AICA, el premio de curaduría AICA y el premio Conex, ensayo de arte. Va a ser una conversación entre la curadora y la artista. Al final tendríamos una breve sesión de preguntas y seguidamente los invitamos a la apertura de la exposición y una copa de vino que otorga formalmente la organización. Muchas gracias por venir, lamentamos la demora y muchas gracias a la artista y a Diana, la curadora. Por favor. Perdón, antes que nada, quiero disculparme con el público presente por mi demora. No suelo hacer nunca esto. Terminamos el montaje a las 4:20 de la tarde, me fui corriendo al hotel, me cambié y vine. Todavía estoy con la lengua afuera, pero les pido mil disculpas porque realmente no me gusta hacer esperar a la gente, pero fue más allá de mi buena voluntad. Bueno, ya se van a dar cuenta cuando visiten exposiciones, un montaje, digamos que requiere mucho detalle, mucha cosita y bueno, y aquí estamos. Muchas gracias por venir y les pido disculpas nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos y quiero agradecer que estén aquí, quiero agradecer al Banco de la República el interés por un proyecto que empezamos quizás imaginariamente hace muchos años, de manera más concreta hace menos tiempo, y que como un deseo compartido pudimos concretar en el Centro de Arte Contemporáneo del MUNTREF en Buenos Aires, un espacio que nos llevó a diseñar un proyecto de exposición, una experiencia para el público que combinó, como combina esta versión de Bogotá, y plantea la tensión entre una antológica, una muestra que recorre toda la producción de Graciela Sacco y sitio específico, o sea que busca construir otras interferencias en el espacio, más allá de las que ya ha construido y que caracterizan a la obra de Graciela. Y situados en este punto y en esta oportunidad de
de pensar en colaboración. En este caso estamos hablando de la colaboración entre dos instituciones públicas, una de Buenos Aires, otra de Bogotá, dos espacios que tienen que lidiar con muchas cosas, pero que también tienen un propósito muy claro, que es el de la democratización de la cultura. Y en ese sentido me parece que haber elegido, y esto lo digo desde mi lugar como curadora, desde las charlas compartidas con Graciela y también desde mi lugar más específicamente institucional en la universidad, digo, haber elegido la obra de Graciela Sacco no es casual. Y desearía, justamente colocándonos en este lugar, abrir este diálogo con Graciela a partir de un concepto que creo que de algún modo puede organizar toda su obra, o es uno de los disparadores que sirven para pensar su trabajo, que es el de interferencia. Yo primero quiero agradecer a mucha gente, porque a mí la verdad que me da mucha emoción estar esta tarde aquí en Colombia y después sigo con el diálogo, pero es que realmente lo necesito. Cuando por primera vez empezamos a concretar esto, como dice Diana, esta serie de conversaciones y que llevaban ya mucho tiempo sobre distintas posiciones sobre la producción artística, sobre la obra, y que finalmente lo concretamos en Montref. Eso también para mí fue muy emocionante porque hacía ya más de 16 años que quería hacer un proyecto en ese lugar que es el Hotel de Inmigrantes. El Hotel de Inmigrantes es un lugar con un contenido simbólico impresionante porque era donde llegaban la mayor cantidad, casi todos, la gente que quería entrar al país tenía que parar en esa costa y en ese hotel a esperar a que le llegaran sus papeles legales y demás. Y es un lugar que está, bueno, cargado de imágenes, de historias, uno puede sentir hasta las presencias. Y realmente 16 años atrás tenía un proyecto que no lo pude concretar porque el edificio estaba en condiciones que podían ser tomadas como riesgosas para el visitante. Hasta que lo toma Montref, lo convierte en centro de arte contemporáneo y bueno, las condiciones de habitabilidad se hacen posibles. Y ellos tenían así como la idea de producir un artista nacional y un artista internacional. Antes de mí estuvo Boltanski, honor, ¿no? Porque yo como artista, durante mis años de estudiante, Boltanski para mí era una referencia importantísima. Y después me invitaron a mí a hacer este site specific, esta idea que me encanta que tuvo Diana, de esta antológica site specific que permite eso, ¿no? Interferir en el lugar, cruzar los espacios. Y justamente esto de, bueno, yo diría que es una selección de trabajos, no es todo mi trabajo. Bueno, porque es como que un artista nunca para de producir y entonces siempre está eligiendo que sí, que no, y siempre cuesta, lo que saca es lo que parece que tendría que haber dejado y así. Lo que pasa es que las antológicas por eso las hacemos los otros. Un artista difícilmente podría lograr su propia antológica. Eso es cierto, eso es cierto. Y la verdad que el diálogo con Diana en ese punto fue altamente enriquecedor, ¿no? Porque cada vez que me sacaba algo, yo digo, ¿por qué? Y ella daba buenas fundamentaciones, ¿no? Pero también ponía. Es cierto. Había obras que Graciela las tenía muy olvidadas ahí en el fondo de su depósito taller y resulta que eran obras que se activaban de una manera muy potente y que volvían a la vida y que de hecho están en esta muestra y las van a disfrutar, creo. Pero es que pasa que cuando un artista está produciendo, lo último que está haciendo siempre es lo que más le interesa, por más que esté en contacto con lo que hizo hace 20 años atrás. Y llega alguien y te dice, ¿y eso que está allá? Y vos decís, no lo muevo. No, eso no se mira, no se toca. No, yo voy, yo lo saco. Y ella muy gentilmente lo hacía. Bueno, pero antes que nada yo quería decir que con Montref hicimos ese proyecto que para mí fue altamente emocionante por esto, porque una de mis obsesiones son los límites, las fronteras, cuál es el espacio propio, cuál es el del otro.
y haber ocupado el Hotel de Inmigrantes para mí fue emocionante. Y el Banco de la República era uno de los referentes desde siempre como colección en Latinoamérica. Yo creo sin dudas que es una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes que hay. Y el día de hoy estar aquí con ellos, bueno, nada, para mí es un honor y se lo agradezco ampliamente. Y también le quiero agradecer a Florencia Jordana, que es mi galerista y que también es una persona incansable y tan apasionada con el arte, que fue quien concreta un vínculo con el banco, que creo que vale la pena recalcarlo porque admiro también su trabajo. Y entonces le quiero dar las gracias esta tarde a todos ustedes que están aquí, a Diana, a Aníbal Josami, a Marlis, que esa noche, para terminar la exposición, se cargó una puerta al hombro para poder poner los tiros. Bueno, muchas gracias a todos. Y retomando el concepto de interferencia, ustedes cuando entren ahora a la exposición van a ver una serie de afiches que refiere a la obra Bocanada. Bocanada fue una de las primeras interferencias urbanas que yo hice y me gusta esto de llamarlo interferencia porque yo trabajo desde siempre con la gráfica. La gráfica, digamos, no, el término intervención yo lo siento como súper invasivo. En cambio, la interferencia y la gráfica creo que son elementos que hacen ruido sobre situaciones. Entonces, Bocanada surge como un espacio que interviene las campañas políticas publicitarias cuando hay elecciones y demás. Entonces a mí era una cosa que me encantaba, había una elección, la boca abierta, un conflicto, la boca abierta. Creo que es un gesto que está reclamando, demandando algo. Alguien que abre la boca es algo que después no vuelve atrás. Y ese gesto y el ponerle Bocanada a mí me inspiró enormemente a lo largo de los años y hasta el día de hoy, creo, ¿no? Porque muchas de las... Bueno, en el piso primero hemos puesto un montón de Hay cosas. una serie muy potente y que además creo que es parte de esto que vos estabas planteando, ¿no? Por un lado, la posibilidad de mantener latente una obra, de mantenerla activa. Yo voy a traer al recuerdo algunos episodios o situaciones de montaje porque me parece que son elocuentes de lo que pasa con la obra de Graciela. Charlábamos ayer sobre la posibilidad de poner los carteles, estas afiches de Bocanada, en la calle. Bueno, por cuestiones de polución urbana y demás nos explicaba muy claramente Efraín, no se podía y hay cuestiones que por supuesto hay que respetarlas. Pero a su vez... Queríamos hacerle pagar la multa igual, ¿eh? Pero a su vez tampoco se puede anclar la obra en un espacio cerrado. O sea, esas bocanadas que son el afiche, que se pone con la arruga, con el engrudo, que no lo pone un montajista, que lo pone Pepe Pegotero, un señor que vive de eso, es el que tiene que estar en la calle, el que tiene que sorprender al que transita, el que le provoca, justamente por eso elegíamos arrancar de este concepto de interferencia, el que provoca la interferencia en la ciudad, el que provoca un instante de disrupción, de suspensión en esa inercia, el que remite a que el sujeto que está caminando de pronto se encuentre con algo que no es lo frecuente, que no es lo que tiene que haber, que es el muro blanco, sino otra cosa. Y esa otra cosa le abre preguntas. Y es un poco lo que, entrando en la sala, pasa con cada situación. Yo decía, más que una muestra, es una situación de experiencias. Se busca que el espectador no quede en el lugar de pasivo, de consumir, sino que se lo interpela con cada obra, se le dispara. Y esto de se le dispara tiene mucho que ver también con la obra de Graciela. Pero lo dejo abierto para que vos continúes en esta cosa reflexiva que tiene tu obra.
Esto que hicimos aquí claramente es una remake, no está interfiriendo en ningún discurso político. Digamos como que en este caso funciona como un cuestionamiento, como un llamamiento, un señalamiento sobre el espacio. Pero igualmente cobra sentido en el marco de esta antológica Site Specific, porque a mí me gusta mucho trabajar esta tensión entre el adentro y el afuera, pero desde el lugar de dónde se aloja lo artístico, cuál es el lugar para lo artístico. Y creo que en este punto, quiero decir, es el espacio del museo donde se aloja el pensamiento de artista, donde se instala la pregunta, o es el espacio de la calle. ¿Cuál es el espacio que alguien puede estar en contacto más en directo con una imagen, con una propuesta? Y yo no tengo respuesta para eso, realmente. Pero creo que cuando se trabaja en tensión, ese espacio del adentro y el espacio del afuera, como también cuando trabajo van a ver en las referencias, digamos, no sé si históricas, no me gusta llamarla histórica porque me siento como si fuera un Bronx. Bueno, pero también Efraín dijo que esto formaba parte de un ciclo de grandes maestros latinoamericanos. Ay, o sea que ya estamos. Eso, no, ya. Yo me siento estudiante siempre. Es que siempre es mucho más lo que hay por aprender que lo que uno sabe. Eso es así. Y como artista cada vez lo siento más. Termino una obra y se me ocurre inmediatamente cómo podría haber sido de otro modo. Y así sucesivamente. Y creo que a todos los artistas nos debe pasar lo mismo. Y eso es lo bueno, ¿no? Si no, no existiría más nada para nosotros. Y entonces, esto de interferir los espacios y instalar preguntas, yo la verdad no sé si el arte tiene una misión, pero si la tuviera me encantaría que fuera esa, ¿no? La de que alguien se cuestione sobre determinadas cuestiones de la contemporaneidad, sobre determinados conflictos que hacen al aquí y a la hora, y justamente llamar la atención sobre eso. A mí, por ejemplo, el hecho de hacer obras tiene que ver con eso, ¿no? Cómo determinadas situaciones que para mí son conflictivas o me producen una cierta perturbación, me permiten tomar distancia, me permiten tener otra lectura. Y pienso que si a mí me pasa, ¿por qué no le va a pasar a otro? Y a mí permanentemente me pasa con lo que otros dicen o hacen, ¿no? Con un escrito, por ejemplo, ¿no? Ahí residiría el sitio de lo político en tu trabajo. Gran conflicto. Por ejemplo, en los 90, cuando yo materializo estas ideas que tienen que ver mucho con la inserción social de uno en un medio y qué es lo que pasa, Argentina no era necesariamente... ¿Se siente? ¿Se escucha? Argentina no era necesariamente en ese momento un lugar donde, digamos, el acento estaba puesto en esto. Y entonces me hacían entrevistas y me decían, ¿usted hace arte político? Digo, no, todo el arte es político. Yo lo que hago es un arte que tiene una inserción social con determinados conflictos que a mí me atraviesan y que me interesa llamar la atención. Pero políticos creo que somos todos. No sé, la decisión de pintar una manzana en una tela durante una guerra también es una decisión política. Y a mí eso me parece súper interesante. Y me parece interesante cómo se debaten. ¿No te parece a vos? No, yo creo que sí. Por otro lado, tal vez algunos lo saben, tal vez otros no, a algunos les resuena, pero esta frase que acabas de citar, todo arte es político, además de que forma parte de una canción de Los Redonditos de Ricota, es algo que dijo Antonio Berni, un gran artista moderno argentino. Y de Rosario, perdón. Y de Rosario, que ya, si no lo decía, lo iba a acotar la señora, tiene un poco de localismo arraigado. Apelo al federalismo, que es distinto. Y me parece que es interesante el retomar esa noción y el retomarla de un artista cuya dimensión política estuvo, por su carácter de artista moderno, de la alta modernidad, estuvo ligada
a un modo de representación diferente del que vos elegís. Pero junto con esto me gustaría retomar algo de tu historia que ustedes lo van a ver presentado en la muestra como el disparador de una toma de posición de Graciela como artista, que es su tesis de licenciatura, que fue sobre Tucumán Arde, una acción estético-política de los años 60 que Graciela la toma como objeto de estudio para su tesis que termina en 1987. Y es el primer trabajo sobre un episodio de la historia del arte argentino que ha recorrido el mundo y que casi me animaría a decir que ha sido hasta sobredimensionado por la cantidad de estudios que hay sobre ese texto, sobre ese episodio. Sí, claro, antes de que se convierta como en motín académico, yo creo que Tucumán Arde, para los que somos de Rosario, digo esto porque el grupo estaba compuesto por una parte de artistas que eran de Rosario y otro de Buenos Aires, pero de Buenos Aires eran muy pocos. En realidad la voz cantante, la voz mandante venía de Rosario. Y entonces, como ustedes saben, Argentina atravesó dictaduras militares terribles. Primero la de Onganía, que bueno, si uno la compara con la de Videla, fue un juego de niños, ¿no? Y entonces esto se da durante los 68, cuando empieza la dictadura de Onganía, y realmente los artistas, si en ese momento quisieron esconder sus acciones más comprometidas, cuando vino la dictadura militar de Videla, digamos que nadie quería hacer mención de nada, todos éramos distraídos, creo, ¿no? Y eso ocasionó que a mí, por ejemplo, como estudiante de arte, que no teníamos idea de quién eran nuestros padres artísticos, porque yo, por ejemplo, no me sentía identificada con la pintura del Grupo Litoral o con toda la corriente de pintura de Caballete y demás. Era como que como estudiantes teníamos otra necesidad, teníamos que tener otra construcción de pensamiento. Y fue así cuando empezamos a preguntar, porque escuchábamos por los pasillos Tucumán Arde, pero ¿qué era Tucumán Arde? ¿Qué era? ¿Una obra de teatro? ¿Era una película? El que había sido negaba que había estado, y el que no había estado decía que había estado. Entonces era una confusión total, y recuerdo que con un grupo que, digamos, quisimos hacer una asociación de artistas, empezamos a investigar esto, lo que fue la vanguardia perdida del 66 al 68. Y nos encontramos con esto, y fue realmente algo súper emocionante, porque era ir, no sé, a la noche a las casas de la gente que había sido protagonista de Tucumán Arde. Tucumán Arde fue, bueno, como dijo Diana, fue este movimiento que viene de las artes visuales, pero que, digamos, como que se compone de distintas acciones que la idea era mostrar cómo en un momento en que Tucumán, por ejemplo, era sexto en la balanza comercial de la exportación de caña de azúcar, era el primero en desnutrición infantil y muerte infantil. Y además, ¿cómo se dice cuando te quedas sin trabajo? Eso, desocupación. Y entonces, el eslogan en ese momento del país era Tucumán, Jardín de la República. Entonces, la gente que se ocupa de Tucumán Arde empieza con esto de Tucumán Arde como una publicidad, una contrainformación sobre la publicidad oficial. Y a mí eso realmente como que me voló la cabeza, porque a mí si como artista me siento muy influenciada por todo lo que es como construcción de imagen, la publicidad. Creo que en todo lo que es la publicidad hay una inversión para el desarrollo de la imagen que es impresionante. Y de hecho, todos nosotros estamos todos los días muy influidos por lo que es toda la imagen circundante, la imagen urbana, la imagen interna, la televisión, todo. Y lo que hicieron precariamente la gente del 60 con Tucumán fue muy interesante, porque armaban como campañas publicitarias clandestinas
que de repente aparecían como proyecciones en los cines y demás. Bueno, todo esto viene a cuento de que el ser de Rosario no es una cosa más y que justamente hicieron esta obra que cuando nosotros la investigamos nos pareció como que había un antes y un después, y también vino de mi tesis como para recibirme de licenciada en Artes Visuales fue Tucumán Arde, y todo esto, digamos como que marca formas de ver la realidad artística, la práctica artística, de lugares diferentes. Y creo que ahí fue cuando nos conocimos con Diana, porque hacíamos, bueno, había un grupo de Buenos Aires y un grupo de Rosario, que estábamos dirigidos todos por la misma directora, que era Elsa Flores Ballesteros. La verdad, honor, ¿no? A Elsa. Falleció hace poco. Sí, falleció hace poco y realmente era una grande. Y nos vinculó a todos. Y entonces venía Rosario y nos decía, el grupo de Buenos Aires trabaja mucho más. Los del grupo de Buenos Aires son geniales. Las cosas que hacen, iba al grupo de Buenos Aires y le decía lo mismo de nosotros, ¿no? Optimizó recursos con ese recurso, justamente, con esa contrainformación. Y entonces Diana formaba parte de algo que llamaba AICA. CAI, eso, perdón. Y entonces ahí nos conocimos los dos bandos. Y fue realmente muy interesante, porque realmente era gente muy, muy interesante lo que producían, las miradas que tenían. Y creo que de ahí empezamos a intercambiar ideas, y a mí desde ahí me empezó a interesar muchísimo el trabajo de Diana, por ejemplo. Y viceversa. Yo me imagino que tenemos que ir redondeando. 10 minutos. Okay. Qué generoso. Porque, bueno, poniéndonos así memoriosas, nos fuimos alejando de el hilo por donde transitaba esta conversación, que era el que nos trae a tu proyecto creador, a cuáles son los pilares de tu proyecto creador en términos conceptuales. Entonces habíamos señalado el concepto de interferencia como uno de los recursos o conceptos que sirven para pensar tu trabajo. El otro es esta dimensión política, pero donde lo político aparece inclusive situado en el cambio de estatuto de la relación entre la obra y el espectador, y a su vez en esta otra dimensión ligada a la pregunta acerca del lugar del arte, y de este adentro y afuera. Me gustaría volver a esa situación del adentro y del afuera, porque además es parte del proyecto que da continuidad a tu trabajo, por esta tensión entre las interferencias urbanas y las exhibiciones en espacios como bienales, como galerías, museos, que son espacios que por un lado te acogen, pero por el otro lado te generan cierta resistencia, o que vos de algún modo has violentado al, por ejemplo, pienso en Venecia, situar en una ciudad sagrada como Venecia interferencias urbanas. O pienso en Porto Alegre y esa imagen tuya que disparaba contra el espectador, pero a su vez, o sea, este adentro y afuera, este ir a buscar al espectador fuera del lugar del arte, y a su vez el interpelarlo en el lugar del arte. Claro, yo te escucho y me parece todo tan lógico que digo, ¿qué quiere que explique si es tan obvio? Claro, porque a mí me parece como que no lo puedo ver de otro modo. O sea, lo de afuera me trae a lo de adentro, y lo de adentro me lleva a lo de afuera. Y entonces digo, ¿cómo esto va a estar acá adentro ahogado si puede estar también ahí afuera? Y me gusta interpretar cuáles son los códigos, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hablar de adentro y afuera sacando un cuadro y colgarlo en la calle. Pero realmente esto de imaginar el adentro y el afuera, a ver, generalmente yo no tomo mis propias fotografías, generalmente yo uso imágenes que aparecen
o en diarios, revistas, internet, televisión, lo que sea. Y es una posición que tengo frente a eso, ¿no? Creo que en la contemporaneidad nuestro saber es prácticamente todo mediado. O sea, uno sabe que hay una guerra, a mí afortunadamente no porque esté dentro de la guerra, sino porque la veo por televisión o lo leí en la noticia de un diario. Y entonces me interesa esto que el otro vio, qué es lo que dice que vio. Y entonces creo que se empieza a generar una cadena que es muy difícil de cortar, ¿no? Y eso me lleva permanentemente al adentro y al afuera del que vio, del mirado, de qué es lo que va a fundar como su próxima acción de movimiento. Y entonces las interferencias es como que vienen de afuera, pero es como un punto de encuentro entre mi propio pensamiento y esa noticia, y mi aquí y mi ahora. Y entonces es como que es imposible que no aparezca un código que me lleve a interpretar eso en la calle. Y después, si aparece primero en la calle, necesariamente me aparece dentro del espacio de la institución, y así sucesivamente. Y así, por ejemplo, Venecia, cuando me llaman, por ejemplo, para representar a Argentina en la Bienal de Venecia, y me dicen, sería interesante que hagas una interferencia en Venecia. Difícil, ¿no? Porque como que Venecia es una ciudad, no sé, como narcisista, como que se tragó las miradas de todos, ¿no? Entonces, ¿qué le puede agregar uno que la pueda hacer más interesante? Y entonces ahí fue donde a mí, digamos, las ciudades me parecen mi arte es totalmente urbano, no creo que sea una cosa de naturaleza, es altamente de fauna urbana. Y toda mi producción tiene, digamos, reflexiona sobre eso. Y entonces, esto justamente de pensar el adentro y el afuera, me lleva por toda esta deriva. Finalmente, y como para cerrar, me gustaría retomar algo que forma parte como de estos propósitos comunes entre un artista que busca generar situaciones en los espectadores y no se contenta con una obra acabada, y un curador, en mi caso, que busca hacer que busca con su trabajo pensar con las imágenes que los artistas producen. En este sentido, creo que lo que compartimos es la posibilidad de que cada exposición se convierta en un espacio de pensamiento. Por lo tanto, creo que esta es la invitación y esta redefinición que lleva a que cada muestra, por más que esto haya comenzado, como contábamos al principio, en el Centro de Arte Contemporáneo de Montref, en Buenos Aires, en un sitio fuertemente marcado por la historia, por la memoria, por los fantasmas, como es el Hotel de Inmigrantes. Asimismo, aparece aquí, y cuando Efraín me llamó, estaba Graciela aquí en Bogotá, estaban montando la obra que compró el Banco de la República para su colección, y me comentan el interés de hacer esa muestra que en ese momento estaba en Buenos Aires aquí. Mi pregunta fue, son las salas en donde estuvo Oscar Muñoz. O sea, cada lugar tiene su historia, su memoria, incluso en un edificio destinado para sala de exhibición. Entonces creo que en ese espesor es donde el espacio de pensamiento que volvimos a construir para las salas del Banco de la República, porque la muestra no es igual a la de Buenos Aires, aunque tengan las mismas piezas, tiene como vocación o como invitación enfática, tanto desde la obra de Graciela como desde el relato que construimos con su trabajo, de invitarlos a pensar con ella. Así que, a menos que Graciela quiera decir algo más, creo que la invitación a transitar la muestra es lo que se creo que va a ser mucho más interesante transitar la muestra, y otra vez agradecer a Efraín, a Nicolás, a Ángela, por esta invitación a poder mostrar todo esto acá. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.